¿Qué harías si supieras que la muerte no siempre vence por fuerza, sino por descuido, ignorancia o falta de estrategia? Antes de comenzar, te recuerdo que en este canal comparto pataquis desde una visión contemporánea y consciente. No hablo de rituales, ni temas litúrgicos, ni voces. Simplemente interpreto cada historia desde una óptica diferente. Si esta mirada te aporta claridad, reflexión y crecimiento, entonces este espacio es para ti. El secreto para espantar a la muerte. Cuando el hombre fue creado, no todas las fuerzas celebraron. Algunos lo miraron con desprecio, con desdén, otras con indiferencia. Pero hubo una divinidad que se alegró profundamente: la muerte, Iku. Para ella el ser humano no era un error ni un sirviente, era alimento. Sin prisa, la muerte esperó, tuvo paciencia. Y aquí empieza el primer concepto claro: paciencia. Dejó que el hombre se multiplicara, que formara pueblos, familias, linajes, que prosperara, los dejó prosperar. Y cuando hubo suficientes, comenzó a visitarlos a capricho, entrando a sus moradas para llevárselos uno por uno. El hombre no luchaba, no se defendía, no conocía lo que era la muerte. Aceptaban su destino, porque entendía una lógica implacable que les habían inculcado. Así como él se alimentaba de plantas y animales, alguien más poderoso podía alimentarse de él. Y esto es una creencia. Durante un tiempo, así fue el orden. Fue como se fueron dando las cosas. Animales fueron ofrecidos, iban y venían: ratas, peces, aves, chivos, carneros, vacas. De todo le daban a la muerte, en abundancia, pero nada saciaba su apetito. Su mirada seguía fija en la carne humana. Desesperado ya, el hombre acudió con Orúmila, buscando una respuesta, una salida, una forma de detener aquella amenaza constante. Orúmila fue claro: no existe sacrificio capaz de cambiar el gusto de la muerte. El problema no era la ofrenda, era la estrategia que se estaba usando. Entonces, reveló un principio profundo: la mejor forma de protegerse de una fuerza hostil no es darle lo que desea, sino hacerle frente con lo que le está prohibido. Aquí hay un punto importante. Siguiendo sus instrucciones, los hombres prepararon ñame machacado mezclado con pequeñas guijas. Comieron el alimento y arrojaron las piedras. Cuando la muerte llegó, vio aquellas guijas en el suelo e intentó probarlas. No las pudo masticar, evidentemente, pues eran piedras. Y pensó algo que nunca antes había considerado: si estos seres comen cosas tan duras, deben ser peligrosos si se les provoca. Le dio miedo. Mientras dudaba, un pequeño pollo atado a un lado del lugar donde vivía Echu comenzó a cantar. Y ese sonido estaba prohibido para la muerte. Aterrada, la muerte huyó. Y desde ese día, la muerte dejó de atacar al hombre directamente. No porque se volviera buena, sino porque aprendió que el hombre había desarrollado inteligencia defensiva. Desde entonces, la muerte no pudo matar al hombre directamente, porque a final de cuentas es una divinidad que es medrosa, tiene miedo, aunque no se crea. Se ha estado apoyando en sus hermanos, los más agresivos, vengadores, como Ogún, la divinidad del hierro, que mata mediante accidentes fatales; Changó, la divinidad del trueno, mata mediante el rayo; Chacuana, San Lázaro, que mata mediante epidemias, varicela, viruela, sarampión; la divinidad de la noche, Iyamío Chorongá, los ancianos de la noche, que matan mediante la brujería. Y así, diferentes, lo intentan. Cuando estas divinidades, mortales por cierto, se muestran lentas en la búsqueda de comida para la muerte, el rey de la muerte utiliza a la enfermedad, su esposa, para que busque comida para la familia. Nunca lo hace de manera directa. Bueno, esta es la historia.
esta historia ya pertenece a Baba Oyegunmeyi. Ya pasamos a otro de los Olodus. ¿Qué es lo que nos dice? ¿De qué nos está hablando este camino? El punto central es el enfoque que nosotros le damos a los problemas y a las situaciones. ¿Qué sucedía aquí? Que el hombre no tenía definición de lo que era la muerte como tal, no sobre ellos. Entonces no sabía qué hacer cuando llegaba. Dice que la vida se preserva, por decirlo de alguna manera, cuando la inteligencia supera al miedo. El otro concepto clave, aparte de la estrategia, del concepto de defensa, es el miedo. Si nosotros enfrentamos las situaciones con miedo, generalmente vamos a perder. Porque ya de entrada empezamos a tratar de resolver con el miedo a perder. Y ya está ahí la figura principal, el miedo. Que al final de cuentas la muerte aquí agarró y aprendió el concepto de miedo, algo que no conocía ella tampoco. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos muestra principalmente este camino? Aprender a defendernos. Cuando nos enfrentamos a una situación o a alguien que tiene más poder que nosotros, más fuerza, más que poder es más fuerza, para evitarnos un problema, un disgusto, lo que hacemos es ceder. Terminamos cediendo ante sus caprichos, que era lo que hacían aquí. La gente no tenía forma de defenderse, no sabía cómo defenderse, no sabía que se podían defender, es más. Y eso nos pasa a nosotros. No sabemos cómo defendernos, no sabemos qué podemos hacer ante una situación que nos supera. Y evidentemente, de las divinidades más fuertes es la muerte. Tal es así que es el único sorbo que es seguro. Entonces, hay que aprender a cambiar el enfoque con el que nosotros enfrentamos las situaciones. Dejar de verlas con miedo y cambiar ese miedo por respeto, que es distinto. ¿Sí? Cuando nosotros cambiamos ya la forma de verlo, no es lo mismo tenerle miedo que tenerle respeto. Cuando se tiene respeto, ok, de acuerdo, yo sé quién eres, pero puedo hacer algo. No necesariamente me vas a pasar por encima. Y ahí es en donde está la clave. En la forma en que nosotros le damos a nuestra inteligencia con la que fuimos dotados para poder defendernos. No vamos a permitir que nos estén pasando por encima. Está bien que seamos tranquilos, que tengamos una cierta conciencia, que estemos zen, por decirlo de alguna manera. Pero una cosa es eso y otra cosa es que dejemos que nos aplasten y que nos pasen por arriba. No, eso no es así. La muerte le pasaba por arriba de que quería. Pero recordemos el inicio. Ella fue la única que se alegró y tuvo paciencia. Ella dejó que prosperaran. Dejó que el hombre se multiplicara. Y después fue que ella empezó a actuar. Entonces, de entrada, este camino nos está diciendo que nosotros debemos tener paciencia para prosperar. El hombre se multiplicó, lo que significa que nos está avisando que de alguna manera vamos a prosperar. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí, pero lo vamos a hacer. Y entonces, ya estando en la prosperidad, entonces es que hay que recordar que la muerte nos va a empezar a seguir. Y la mayoría de las veces así sucede. Cuando no tenemos conciencia de cómo defendernos, cuando no sabemos hacer las cosas. Y esa es la enseñanza principal de este camino, la estrategia y la inteligencia para superar al miedo. Y no es necesariamente a la muerte, es al miedo. Aquí el personaje central de la historia es el miedo. Este camino enseña que no todo peligro se enfrenta con fuerza. Anteriormente ya mencionamos la diferencia entre poder y fuerza. Cuando utilizamos la fuerza siempre vamos a perder algo a cambio. ¿Vamos a conseguir lo que queremos? Sí, pero vamos a perder algo a cambio. Cuando utilizamos el poder, no. Es diferente. Muchas amenazas pierden poder, y ojo aquí con la palabrita, con poder,
cuando dejamos de reaccionar desde el miedo y comenzamos a actuar con claridad, estrategia y autocontrol, que son situaciones que nosotros dominamos o tenemos bajo cierto control cuando ya tenemos inteligencia emocional, cuando sabemos manipular a voluntad nuestras emociones. Que vuelvo a recordar, la inteligencia emocional no es no sentir emociones negativas, es saber trabajar con ellas, dejarlas fluir y volver a un estado de templanza, a un estado neutral, una vez que ha pasado un cierto periodo de tiempo. Eso es inteligencia emocional y es lo que nos permite tener claridad mental, poder generar una estrategia para enfrentar una situación determinada. Existen personas o dinámicas que se alimentan de nuestra debilidad emocional. Saben por dónde llegarnos, saben cómo hacernos enojar, saben cómo ponernos tristes, saben cómo generar emociones en nosotros. Hay gente que tiene esa habilidad de manera natural. Cuando dejamos de responder como ellos están esperando de nosotros y cambiamos la forma de actuar, esas fuerzas siempre, invariablemente, van a perder influencia. Todo comportamiento humano tiene una consecuencia y cuando alguien sabe qué botón debe presionar para generar una emoción y obtener un resultado y ese resultado no se produce o no se hace como lo esperan, va a perder poder, va a perder esa influencia que tiene sobre nosotros. Y eso es lo que nos está enseñando. La escasez no siempre viene de afuera. A veces es el resultado de hábitos que nos hacen previsibles y vulnerables. ¿Qué era lo que hacían allí los hombres? ¿Cuál era su creencia? ¿Cuál era su hábito ante la llegada de la muerte? ¿Y cómo fue que cambiaron? ¿Cómo fue que evolucionaron esa respuesta? La prosperidad crece cuando aprendemos a proteger lo que construimos con inteligencia y con límites claros. Ya mencionamos que el hombre prosperó. Bueno, ahora tienes que defenderlo. Y de cualquier cantidad de situaciones. No nada más es llegar y mantenerse. Lo complejo no es llegar, eso es la parte sencilla. Ya que estás ahí, ahora sí mismo agárrate y vamos a defender lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque evidentemente vas a generar reacciones en las personas, en el entorno, en el mundo. Y tienes que tener la capacidad de defenderte de esas agresiones que se pueden presentar de cualquier manera. Recordemos que entidades utilizan la muerte cuando no puede actuar directamente. Una de esas es la brujería, las tragedias, los problemas, las agresiones, la enfermedad. De todo eso debemos protegernos. Evidentemente, haciendo caso a las enseñanzas y haciendo los voces, es que nosotros podemos lograr esta defensa. Pero ¿cómo podemos aplicarlo en la vida diaria? Identifica qué situaciones, hábitos o personas se alimentan de tu energía. ¿Quiénes te chupan esa energía? ¿Quiénes te utilizan como basurero emocional? Que van y te cuentan sus problemas y a ti te dejan totalmente descargado. Cambia la estrategia. No entregues lo que esperan de ti. Repito, para conseguir este punto necesitas tener inteligencia emocional, saber regular tus emociones, tener autocontrol. Introduce actos conscientes que rompan patrones automáticos. Cuando actuamos desde el inconsciente, estamos operando un piloto automático y no controlamos ni nuestra respuesta ni el resultado que vamos a obtener. Cuando lo hacemos de manera consciente, entonces sí, te devuelven el control sobre tu tiempo, tu enfoque y tu vitalidad. Hay una frase de Carl Jung que dice que cuando nosotros no conocemos lo que está en nuestro inconsciente y no lo hacemos consciente, lo vamos a llamar destino. Y ojo con ese concepto, porque necesitamos ser conscientes de lo que ignoramos,
para poder responder de la manera correcta ante una determinada situación que se nos presenta. Hay que tener autoanálisis. Bueno, si este hasta aquí te dejó una idea clara o una reflexión útil, te invito a darle like y suscribirte para continuar explorando estas historias desde una mirada consciente y contemporánea. Déjame tu comentario con el aprendizaje que te llevas hoy. Eso me ayuda a saber qué temas te aportan más. Y si sientes que este mensaje puede servirle a alguien más, compártelo con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.